El ser humano desde siempre ha buscado la seguridad. Quiere estar tranquilo, en paz. Piensa que así podrá desenvolverse de manera adecuada. El ser humano siempre ha buscado la seguridad, pero yo me pregunto a qué precio. Viendo la historia, uno podrá darse cuenta a qué precio el ser humano ha buscado la seguridad. Y una de las formas o una de las ideas que el ser humano ha sido capaz de desarrollar para ello ha sido aislarse, separarse de eso que le hace sentir amenazado, que le hace sentir que no tiene el control sobre el porvenir, que le hace sentir inseguro. Y para ello, desde tiempos remotos, ha construido muros. Los arqueólogos han descubierto muchísimos muros de tiempos, pero inmemoriales, y de todo tipo, de tierra, de madera, de palos, de piedra, kilómetros y kilómetros. La única construcción humana que se ve desde el espacio es un muro. Impresionante. La muralla china. Como decía, los muros buscan separar. Son separaciones. Pero ¿nos brindan realmente seguridad? ¿Y de qué tipo? ¿A quién le brindan esa seguridad? Por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿qué significan los muros? Cuando uno ve la historia, por ejemplo, en los últimos 50, 80 años, ¿qué han implicado la construcción de muros en nuestra sociedad actual? Viene a mi memoria algunos fenómenos: exclusión, discriminación, en el fondo injusticia, segregación, ¿de qué? De espacios, de realidades. En el fondo, más fondo, separación del otro diferente, del otro que no es como yo, porque parece que la seguridad la alcanzamos en la gente como uno. Incluso la iglesia misma tiene su propio muro muchas veces. La ley, el mal uso de las Sagradas Escrituras, suele ser un muro. Muchas veces se oyen desde espacios eclesiásticos excusas sacralizadas, porque supuestamente están inspiradas en las Escrituras, que buscan fundamentar posiciones preconcebidas. O sea, el mal uso de las Escrituras. En vez de decir abiertamente, mejor, las opiniones propias, grupales, ideológicas, políticas, incluso religiosas. ¿Para qué usar la Biblia como excusa? Claro, porque al usarla se sacralizan y obtienen mayor autoridad. Eso es la teoría. Pero cuando la ley se vuelve un muro, impide el flujo del amor. Y donde no hay amor, no hay hermandad. Y lo peor es que donde hay amor, Dios no habita. O sea, se consagra en el fondo lo contrario, el reino del desamor. Como decíamos, la comunidad de Éfeso padecía este mal y ante esto el apóstol llama su atención y les recuerda que la vida plena no está en la ley, no está tampoco en sus esfuerzos personales. La vida plena no está en nuestros esfuerzos personales. La seguridad no la logran por sí mismos. ¿Dónde está la seguridad? Dice el apóstol. En Cristo, en la unión con Él. Por tanto, esta actitud de segregación, de exclusión,
de creerse superior, los separa de Cristo, los aleja de Dios. Sus actitudes, sus modos de pensar, sus formas de ver al mundo, sus ideas, sus concepciones del mundo, no son sino ladrillos de este muro de muerte. Porque la ley y todo lo que está inspirado en ella lleva a muerte. Y cuando vivimos, cuando pensamos, cuando optamos por la ley como guía de nuestra vida, no hacemos sino permanecer voluntariamente ciegos, voluntariamente mancos, voluntariamente cojos. No podemos ver, no podemos hacer, no podemos avanzar. Y nos sumergimos en un estilo de vida de muerte, de oscuridad, de desesperanza, de desprecio por el otro, de falso amor. Esa es la realidad existencial de la comunidad de Éfeso y quizás en gran parte del mundo actual. Cuando esto se consagra y se cristaliza, todo se vuelve más pesado y se vuelve una carga difícil de llevar. Una carga que aplasta nuestra vida, que la marchita, que la seca, que la mata y también que mata a otros. ¿Han experimentado la desesperanza por periodos prolongados de tiempo? La tristeza, esta sensación de que nada les resulta, como que solo les llueve a ustedes. Cargas muy pesadas de llevar, que nos marchitan, nos matan y matan a otros también. Por eso el apóstol insiste en que deben vivir en la gracia. Deben vivir en esa confianza plena en Dios. Deben aceptar su propuesta de vida sin dudar. Y para eso hay que unirse a Cristo. Y también nos dice a nosotros hoy, vengan a Cristo, únanse a Él. Porque Cristo derriba los muros de la muerte para construir una casa. Cristo derriba muros, pero construye casas, la casa. Hermanos y hermanas, en Cristo lo diferente, lo que se enfrenta es unido, es hecho uno. Y este es el modelo de la iglesia cristiana. Esta es su utopía, su imposible, vivir en la diferencia, en la diversidad. Porque qué gracia tiene amar a los amigos, dice la Escritura en otra parte. Qué gracia tiene amar a lo que concuerda plenamente con todo mi ser. ¿En qué me desafía? ¿En qué se ve el fruto de la fe en ese operar? ¿No? Es vivir en eso que me interpela, en que me saca de mí mismo a lo que nos llama. Y vivirlo como hermanos que se aman y se dan los unos por los otros. Esta vivencia, esta aceptación del otro en su diversidad, este amar incondicional, son los ladrillos de la casa de Dios. Y quiere el Señor que tú seas un ladrillo de vida en el edificio, en el edificio del anuncio del Evangelio. No quiere que seas el ladrillo de un muro, sino de una casa, de la casa de Dios. En Cristo todos somos reconciliados. Me gusta mucho ese concepto, ser reconciliados. Y pienso sobre todo en esto que nos pasa muchas veces cuando nos enojamos o nos separamos un tanto de las personas que queremos. Y después nos reconciliamos. Una pareja, un padre, una madre, unos hijos con los padres. ¿Qué siente uno cuando se reconcilia? Ese gozo. Eso es lo que nos pasa cuando estamos en Cristo. Somos reconciliados con Dios. Aunque Dios siempre nos ama y no nos deja de amar y de otorgar sus bendiciones divinas. Pero somos nosotros los que en nuestra ceguera no podemos ver. En nuestra cojera no podemos andar.
No podemos ver el mundo más allá de la punta de nuestra nariz, pero en Cristo se abre un nuevo horizonte, fundado en el amor y en lo que da vida, y eso es lo crucial, en lo que da vida, más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo racional, más allá de lo lógico. Cuando podemos experimentar esta plenitud más allá de nosotros mismos, es cuando llega la paz, la verdadera paz. Por eso se dice que Él es nuestra paz y nadie más. Una paz distinta a la que el mundo da, como dice el mismo Señor resucitado. Una paz que incluso puede llover solo sobre mí, pero yo vivo con esperanza, con gozo. No me dejo morir, como se dice. Una paz que ahora nos permite ver, pensar el bien, levantarnos, ir y hacerlo. Y esto, hermanos y hermanas, es vivir en otra ley, en la ley de Cristo, que es el amor. El amor que es el espíritu también de la ley antigua. Hermanos y hermanas, no estamos llamados a hacer ladrillos de un muro, sino de una casa. Estamos llamados no a hacer barreras, sino puentes. Y en Cristo podemos vivir esa plenitud. En Cristo podemos vivir el amor, la unidad y la hermandad, asistirnos y levantarnos mutuamente, y esto a todo nivel, personal, comunitario, incluso social. Por eso vivamos el amor activamente. Comamos del fruto de la unión con Cristo, de permanecer en Él, de la inspiración de su Espíritu, de su palabra. Este es el fin de la Iglesia, como individuos y como comunidad, como decía. Y así también podremos descansar. Lo humano, lo imperfecto, lo perecible, carga, aplasta. Pero la fe, la aceptación del regalo de Dios, por más absurdo, ilógico, incomprensible que parezca a nuestra mentalidad, nos hace descansar, nos libera. Y esto es poner nuestras seguridades en el lugar correcto, en alguien distinto a nosotros, en quien podemos descansar, que es el Señor. Porque ya la vida en el mundo, la vida diaria, cotidiana, nos pone muchas cargas. Entonces, ¿por qué no descansamos en Él? La paz y el descanso además nos conceden la libertad para vivir y para servir, sin miramientos. Y ese es el reposo que el Señor ofrece. El reposo sustentado en el amor, que se siente libre para servir. Pero esto no se trata de hacer por hacer 1000 cosas. No se trata de eso es la consecuencia. Es más que eso. Eso es el punto de llegada. Debemos ir al origen, a la fuente de nuestro obrar, a Dios en Cristo. Es el Señor el que evalúa, el que conduce, el que nos pide cuentas, el que nos guía. Solo podemos vivir en paz y descansados, solo podemos anunciar la paz y anunciar el descanso de nuestras cargas en Cristo, si esa paz y armonía tienen lugar en nosotros mismos, primero. Y eso resulta de la unión con Cristo. Como decíamos, Cristo es nuestra paz que nos abre un horizonte mayor para la vida en el mundo. Por eso podemos venir a Él seguros y sin excusas. No seamos como los invitados a la boda del Evangelio, de la parábola de Lucas. Sus excusas, que tengo que hacer esto, que aquí, que voy para allá y aquí y allá, no son sino falta de fe. Y la falta de fe nos devuelve a la dimensión de la ley. El problema es que en la ley hay una condena.
y es de muerte. Por eso si alguna vez crees que la ley te da seguridad, si alguna vez crees que siguiendo normas en vez de el amor, en vez de los desafíos que la vida te plantea, si crees que eso te da seguridad, te digo que eso es pasajero. Que ahí no hay paz ni descanso, sino apariencia de paz y de descanso. Y como en toda apariencia, como pasa con toda apariencia, son arenas movedizas. ¿Cuál es el fin de alguien que cae en arenas movedizas? Hundirse, sumergirse, perecer. ¿En qué podemos sumergirnos, hundirnos y perecer? En aquello que nos ha puesto ahí. Egoísmos, falta de amor, falta de fe. Y todo lo que brota de ello. Por el contrario, la elección activa y comprometida del amor, el vivir por la gracia, el vivir para dar gracia, excluye todo dominio, toda arbitrariedad y toda exclusión. Y es ahí donde puede reinar la hermandad y el buen obrar. Es ahí donde podemos darnos los unos a los otros, los unos por los otros como Jesús nos enseña. Es ahí donde podemos verdaderamente alentarnos en la fe, en la esperanza. Y es ahí donde nuestra vista se recupera, se afina, donde podemos andar y hacer. Por eso el Señor invita a los ciegos, a los cojos y a los mancos. Por eso el Señor nos invita a nosotros, para que veamos, para que andemos, para que hagamos. Y esto es la libertad plena, fuera de los muros de la esclavitud, de exclusión, de desamor. Todos estos muros que traicionan a la cruz verdadera de salvación, que están fuera de la casa de Dios. La iglesia debe ser la casa donde mora el Señor, donde su espíritu fluye. Nuestra tarea permanente es asegurar que las personas que aman a Cristo puedan ensayar e ir perfeccionando una buena relación entre sí. Si el Espíritu está presente en medio nuestro, entonces solo ahí nos ayudará a despojarnos del viejo ser humano que camina hacia su propia muerte, que es egoísta, que es esclavo de sí mismo. ¿Para qué? Para revestirse del nuevo ser humano, que reconoce a Cristo y se une a Él, y que puede vivir el amor pleno. Esto es ser un pueblo nuevo, esto es ser un pueblo unido por la fe en Cristo, con un corazón nuevo. Hermanos y hermanas, Dios espera que seamos como una casa, ladrillo a ladrillo, ordenados, unidos, juntos, donde Él vive a través de su Espíritu Santo. No somos un montón de piedras que no tienen vida. Somos vidas que se suman a otras vidas, convirtiéndonos en un cuerpo. Tienes que permitirte encajar. Tienes que desear ser parte de ello. Y junto a otros corazones también unidos a Cristo, sumarán al mismo propósito. Y no me cabe duda que ahí, solo ahí, podremos experimentar la plenitud. Hermanos y hermanas, seamos ladrillos de casa, no de muros. Al revés, junto con Cristo, derribemos los muros. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.